Ahí estamos. Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Estamos en vivo una vez más para Contrario Sensu. Hoy lo tenemos a Nico Pichoni con nosotros. Jero estaba otra vez con algunos problemitas técnicos, pero quedó en sumarse, obviamente, y vamos a esperarlo hasta última hora a ver si aparece a mitad del programa. Pero mientras tanto, bueno, te voy saludando a vos, Nico, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto tenerte de vuelta acá en el canal. Vos sabés que como siempre el gusto es mío estar acá y estar con, ahí veo los comentarios que se ven nombres bastante conocidos, ¿no? Los mismos de siempre, tenemos todas las noches ahí, son como los de la renga estos, ¿no? Sí, sí, es una barrita. Mira, algunos están desde los primeros videos, porque bueno, veníamos charlando por redes sociales y me venían pinchando para que arranque con algún proyecto o algo. Y yo le decía, bueno, ya vamos a alargar. Lo que pasa es que estoy con problemas para el tema de la edición. Bueno, las cosas que te comento siempre que me terminan siendo un problema. Y la verdad que demoré muchísimo. Siempre tuve ganas de que me fui de la radio. Lo intenté un tiempo desde la plataforma de Libre, pero bueno, es una estructura distinta porque no era exclusivo para mí, dependía de coordinaciones de otras cosas. Entonces, finalmente también me di de baja y quedé un año dando vueltas. Y bueno, cuestión que en un momento yo estaba haciendo el MBA, decido dejar la maestría porque no me veía yendo a ningún lado y necesitaba un proyecto para reemplazar eso. Porque una vez cuando dejo un proyecto tienes que encarar otro al toque porque si no entras como en un vacío existencial. Así que dije, no, bueno, vamos para adelante. Lo reuní a Jero y a Eric y dije, chicos, yo quiero largar como estemos y sobre la marcha vamos a ir corrigiendo. De hecho, el canal todo el tiempo está cambiando y corrigiendo cosas. Desde el primer video hasta este hay muchos avances. Y bueno, muchos de estos chicos estaban desde los primeros videos haciéndonos el aguante. Insisto, antes éramos 5 en vivo, 3 y ahora somos 18, 20. Va subiendo de a poco y lo que les comento siempre a los chicos en los videos. A mí eso es la motivación que uno encuentra a hacerlo, de saber que lo que decís le puede resultar interesante a alguien. Así que súper contento yo también y es algo que disfruto. Y bueno, hablábamos antes con vos también lo que le decía hacer a los chicos. La idea es que el canal empieza a dar un salto de calidad desde la financiación, desde los contenidos de todo, así que bueno, ya vamos a estar con otras novedades. Para hoy, Nico, tenía para charlar con un tema que es súper interesante, la verdad. A mí me hace ruido, obviamente, seguro que a vos también. Esper en su libro La Argentina Devorada tenía una tesis, viste que esto es algo que hablamos siempre, todo libro tiene una tesis central que la puede resumir en 20 páginas. La tesis de Esper de ese libro, que fue un poco furor y que creo que también le dio un salto de conocimiento, pese a que nosotros ya lo conocíamos de antes. La tesis era que Argentina tiene tres trabas, tres anclas que no le impiden despegar y que la arruinan y la someten al atraso económico y bueno, a muchas de las cuestiones que al día de hoy sufrimos. Que él define como, bueno, el tema de la política, lo que Milei llama la casta política, que bueno, es un conjunto de gente que está atornillada al Estado, llena de privilegios, familias enteras que viven de la función pública, aunque no prestan ningún servicio en la mayoría de los casos. Hoy justo estaba en el laburo y bueno, mi laburo queda a una cuadra de la Municipalidad de Córdoba. Estaban los muchachos del sindicato municipal manifestando sus problemas de siempre. Y yo decía, claro, es todo un tema esta gente, ¿viste? Y realmente se llena de privilegios, de cosas. La Municipalidad de Córdoba, para los que no son de acá, es increíble. Tiene sueldos altísimos, una cantidad de empleados desproporcionada para las funciones que presta. Mucha gente que todos conocemos, eso es lo más loco, todos conocemos, así como todos en su momento teníamos un conocido que tenía COVID, todos conocemos a alguien que está acomodado en la Municipalidad de Córdoba, que marca tarjeta un día a la semana y cobra 200 lucas, ¿viste? Y cuando se suelen quejar, obviamente no es santo por plata porque ganan bien, sino por estas cosas. Nos quieren controlar si vamos a laburar, quieren que trabajemos a la tarde, me sacan que no puedo meter a mis parientes a la MUNI porque estoy acomodado en el gremio. Siempre protestan por eso. Entonces, bueno, conclusión, una de las anclas es justamente esta, para mantener a todas estas familias que están atornilladas al Estado, tenés que cobrar un montón de impuestos que obviamente disminuyen nuestra riqueza porque nos sacan gran parte de lo que producimos. El otro ancla, la otra mafia que nos complica la vida es, bueno, lo hemos dicho en otro video, el tema sindical, que le impide a muchísima gente contratar y a muchísima gente acceder a un empleo que es clave en un sistema productivo que el empleo sea ágil. Y lamentablemente en Argentina es caro y con muchísimas dificultades, tiene altas barreras de ingreso.
por los costos que tiene, obviamente. Pues lo decía un empresario, contratar a un empleado es casi prácticamente la decisión como de tener un hijo, ¿viste? No, vos cerrás la empresa, lo tenés que indemnizar, si el tipo, bueno, yo lo veo también muchos conocidos también, que está esto de, te meten en una carpeta médica, que más o menos un médico te cobra 4 o 5 mil pesos por armarte una carpeta que estás con estrés o con algún problema psiquiátrico, listo, no vas a laburar, listo, 2 meses, 3. Si tu empleador te lo quiere impugnar, yo lo he visto en los juzgados laborales cuando hice mis pasantías, vos podés plantear que te sentís ofendido y pedir un despido indirecto y te tienen que indemnizar, una locura. Las consecuencias las vemos obvias y lo hemos hablado muchas veces, la situación en la que están los jóvenes que no logran acceder a un empleo. Y muchos eligen irse a Argentina y muchos están descontentos y bueno, explica también lo que tracciona el fenómeno Milei. Y por último, que es lo que vamos a charlar un poco ahora con vos, Nico, el tema del proteccionismo industrial o que tenemos una economía cerrada para proteger una industria nacional, como se llama en términos peronistas. Que encima es un fenómeno, Nico, que ahora vamos a explicar todos los problemas que tiene, pero que ni siquiera tiene un concepto o un sentido muy práctico en el mundo globalizado. Lo de la industria protegida, el nacionalismo industrial, era más para otra época en la que el comercio no estaba globalmente integrado como ahora, no había tantos organismos multilaterales, era un mundo, sí, mucho más focalizado en los estados-nación y muy sometido a guerras, entonces todo el tiempo vos tenías que ver como pasa ahora, por ejemplo, con lo de Rusia y Ucrania, que es claramente excepcional. Decir, che, pucha, como hizo Alemania, yo le compraba gas de este tipo y ahora de golpe este tipo están en guerra, yo no le compro más gas y no sé qué pitos hacer porque tengo que seguir produciendo y el único tipo que me vendía gas ahora se me complicó. Entonces, tenía un sentido el hecho de decir, yo tengo que tener una industria local que me permita abastecerme en caso de que, bueno, de que los de afuera no lo quieran o no lo puedan hacer. Pero hoy por hoy empieza a perder cada día más sentido porque, te insisto, el mundo está completamente integrado en lo cultural, en lo político, en lo económico. Entonces, estas barreras, Argentina es, una vez más, lo mismo que la inflación, de los pocos países que mantiene estos criterios. Y bueno, el problema de la industria protegida es que terminamos, o sea, la casta política o estatal nos cuesta en impuestos muchísima parte de lo que nos ingresa. Lo laboral nos impide conseguir un empleo, lo hace muy costoso y también nos lleva una parte del salario. Y lo industrial nos hace que todo nos salga más caro, o sea, nos entra menos guita y además cuando vamos a consumir pagamos más de lo que deberíamos pagar por curros, impuestos de protección, aranceles y demás. Entonces, lo que me despertó a charlar esto con vos es una nota que salió el fin de semana en el diario Infobae, que ahora la voy a compartir en pantalla, y bueno, a mí me gustaría aclarar un poco también sobre el tema de la industria protegida. El concepto como tal, yo en esto creo que no es que soy, porque viste que del otro lado siempre te acusan, ustedes son unos fundamentalistas del mercado. Pero lo que yo siento, Nico, del mercado es que al igual que la naturaleza, es sabio, ¿viste? Donde te tira una señal de que esta industria no anda, es porque no tenés que poner guita ahí. No, pero es que yo tengo esto y mis empleados, está bien, pero le estás errando. O sea, si vos pones un negocio y te fue mal, o la idea no era tan buena, o lo estás administrando mal, o algo estás haciendo mal, pero el mercado te está dando señales de que no va. Es decir, andate a otro lado, invertí en otra cosa, dedicate a otra cosa, porque por acá no es. El mercado te está explicando. Si vos distorsionás eso, que la política siempre está distorsionando al mercado, y después le echa la culpa al mercado de las consecuencias de la distorsión que la misma política generó, entonces después obviamente tenés que andar explicando, no, pero en realidad, separar la paja del trigo. No, esto en realidad no fue el mercado, sino la intervención esta o el impuesto este. El Estado con impuestos, aranceles, leyes, es capaz de distorsionar el mercado, entonces este negocio no anda, se tendría naturalmente que cerrar y viene el Estado y dice, no se cierra, lo vamos a subsidiar. Aerolíneas Argentinas es un ejemplo a nivel local, decir, listo, es una aerolínea que no puede competir porque pierde, entonces bloquea todas las aerolíneas que quieren venir a invertir a Argentina, para que Aerolíneas vuele sola, te cobre lo que quiera, el servicio igual es malo y las señales son cada día más obvias. Es decir, ese negocio no va, esa aerolínea no sabe prestar un servicio, el cliente no los quiere, no los En valora el realidad, consumidor. en realidad meto un bocadillo ahí, porque creo que el Dale, tema de aerolíneas me parece que es un caso particular porque la función de aerolíneas no es trasladar pasajeros por aviones por todo el país y al exterior, sino es financiar una caja política. O sea, vos llenas una empresa estatal de ñoqui militantes, que es lo que pasa con las empresas públicas la mayoría de las veces acá en Argentina. O sea, la política se termina justificando a sí misma. El político necesita exacto, justificarse a sí mismo, necesita ni hablar. justificar su trabajo. El tipo, ¿cómo hace para justificar su trabajo? Es diciéndote, necesitamos un Estado presente, pero en el caso de Argentina es omnipresente. Exacto. ¿Sí?
¿Qué haces? Copas la educación, copas las empresas públicas, creas ministerios del que se te ocurra, o sea, del que se te ocurra es, inventas problemas que no existen y creas un ministerio para solucionar un problema que no existe, le pones una torta de guita y lo llenas de ñoquis de funcionarios y nada, y eso es una forma también de pagar la lealtad política. Vos recién Ni hablar. mencionabas acá lo que es la ciudad de Córdoba, justo, o sea, porque es lo que nos toca más de cerca. Nosotros, en Córdoba creo que incluso hay una ordenanza para limitar al 60% del presupuesto los salarios. O sea, creo que Claro. no se cumple nunca. O sea, No. vos no podés gastar más del 60% de lo que te ingresa en pagar los sueldos de los empleados municipales. ¿Qué quiere decir? Que toda la guita que le entra a la segunda ciudad más grande del país se gasta en sueldos. O sea, la cantidad de empleados que tiene es descomunal y vos necesitas una grúa un día para remover un auto que lo tenés estacionado al frente del garage de tu casa, no tenés forma de hacerlo, porque no te atiende nadie el teléfono. O sea, son ñoqui, se paga de esa forma. O sea, se paga no es solamente acá en Córdoba, o sea, no me quiero imaginar lo que en otras provincias lo que son más feudales todavía, un Santiago del Estero, un La Rioja, un Catamarca, un Misiones, un Formosa. El otro día, de hecho, no sé si te acordás que salió una nota que un municipio de La Rioja, creo que lo hablamos, no sé si lo tocamos acá el tema, no me acuerdo, que A ver, refrescámelo. la intendenta le regaló a los empleados municipales 3 kilos de asado y se gastó un presupuesto de X cantidad de descomunal de plata, ¿sí? Regalándole 3 kilos de asado por 1 de mayo. Cuando vos ves el municipio tenía más de 1.500 empleados, el municipio, y toda la ciudad en la que se hizo tiene 13.000 habitantes. O sea, más del 10% de la población en ese municipio trabaja en la municipalidad. O sea, voy a decir, ¿qué hacen? O sea, no tenés ni forma de darle trabajo a esa cantidad de gente. O sea, son dos ñoquis municipales que viven de la coparticipación. No, ni hablar. Entonces, Y encima en esas zonas del norte, porque acá en Córdoba, bueno, vos venís de un pueblo, el intendente está más expuesto, ¿viste? Yo notaba, cuando salí de la universidad trabajé un tiempo en el juzgado de faltas de Colonia Tirolesa, que es un pueblito acá cerca de Córdoba. Un pueblito chiquito, tenés 6.000 habitantes. Y yo lo que notaba era decir, che, qué impresionante la disciplina fiscal que tiene el intendente, como me decía un amigo, mirá, acá los aumentos son así, así, el que quiere decir sindicato le echamos la mierda. El vecino decía, quiero hablar con el intendente, Cachito, sí, bueno, venga a las 4. Y decía, che, loco, qué bien. Y creo que no sé si vos hoy me decís, bueno, Germán, pero es un pueblo, es el tipo los ve en el supermercado después estos vecinos, no tiene forma de... Y tal bueno, no sé, cual. vos que venís de un pueblo seguramente lo viviste de manera similar. Pasa exactamente lo mismo y toda esa clase de cuestiones están mal vistas. Vos no sé si te acordás del profesor Coverton, el economista, Sí, una vez en una charla había dicho Coverton, no me acuerdo, me dijo, en Argentina la gente de los pueblos es liberal pero no lo sabe. ¿Sí? ahí La está. gente de los pueblos que son como el mío, probablemente como el tuyo también, o sea, que son ciudades chicas, eh, ciudades de inmigrantes donde se viene y se labura, o sea, tienen como cierta cultura del trabajo instalada, están mal vistas ciertas cuestiones, están muy mal vistas ciertas cuestiones, está muy mal visto vivir del Estado. O sea, pesa una serie de estigma para una persona que cobre un plan, porque vos decís, si acá en el pueblo necesitas laburo, algo podés hacer para laburar, alguien te lo va a dar al laburo. O sea, o si se te Sí. ocurre algo, te van a dar trabajo en el pueblo. Entonces está muy mal visto vivir del Estado y si viene gente que cobra, porque siempre hay gente que queda excluida, hay gente que no supo, no pudo y el Estado te asiste, pero no es lo usual o no está demasiado bien visto. Bien, pero volviendo al punto y cerramos acá para el paréntesis para no irnos de tema, pero a mí lo Sí. que se me ocurre es, y por eso te planteo la comparación, es ¿qué pasa en La Rioja o en Formosa o en Santiago del Estero? Yo noto que ahí no está esa cultura casi liberal que vos decís, aunque No, sea por intuición. O sea, en los pueblos también chiquitos de 6.000 habitantes y capaz que hay 4.000 empleados públicos y el sí. intendente ni siquiera vive ahí, capaz, ¿viste? O le da todo igual. No hay, yo siento que no cambia mucho lo que es Córdoba, que es una provincia grande, bueno, con otras instituciones, A ver, cuando obviamente. digo esos pueblos, te estoy diciendo desde el norte de Córdoba o centro norte de Córdoba hasta centro de La Pampa y desde también vuelvo a tomar Córdoba por un lado hasta Santa Fe Entre Ríos, que son todos pueblitos muy parecidos de la zona productiva, bueno, si querés la provincia de Buenos Aires, o sea, provincia profunda de Buenos Aires, no conurbano, y está esa cultura, Está está, esa cultura. la tienen esa cultura.
En Bien, los pueblos del norte, que son provincias también que son bastante improductivas porque son o mal explotadas o que viven de la coparticipación en muchas cuestiones, eh, había conocido una vez, esto caso particular, y ya no quiero aburrir a la gente tampoco, pero por ejemplo, sabía de un pueblo en Catamarca donde tenés 500 personas que cobran una pensión por discapacidad. ¿Entendés? Y vos decís, che, viven 3.000 personas, ¿qué pasó en este pueblo? ¿Que bombardearon que hay 500 discapacitados en este pueblo? O sea, tal cual. no hay nada para hacer tampoco, está infraexplotado. Vos decís, che, podés vivir del turismo, podés vivir de la minería, podés vivir de lo que sea. No, vivimos todo del Estado. Al gobernador de esa provincia le conviene, porque construye poder a través de la caja que le manda el gobierno nacional. Al gobierno nacional le conviene porque compra voluntades a través de subsidio, a través de la coparticipación que maneja discrecionalmente. Y la gente que está ahí muchas veces vive sin laburar o vive laburando lo mínimo indispensable porque cobra una pensión o un subsidio. Ahí lo tenemos, Jero. A ver, Jero, ¿se escucha? ¿Cómo estás? Sí, excelente, man. Ahí ya superé los problemas técnicos. Buenísimo. Bueno, te damos la bienvenida y te invito a sumarte. Justo con Nico estábamos ahí en un paréntesis introduciendo un poco el tema. Y planteamos, bueno, vos, Jero, también sos de un pueblo acá de Córdoba. Charlábamos un poco con Nico que hay en los pueblos de Córdoba como una mentalidad distinta en cuanto a la concepción del Estado. Hay mucha más cercanía con el intendente. Hay muchos menos abusos de la política hacia el ciudadano. No sé si brevemente querés comentar tu visión, vos que naciste en un pueblo también. Sí, abusos no sé si faltan. Depende del signo político. Digamos, en mi pueblo es igual que el resto. O sea, es un pueblo súper productivo porque es tierra súper fértil, es una zona manicera muy importante, es una zona de maíz, es una zona de soja. Bueno, en los 90 cuando era más rentable era de girasol, pero también tenemos una planta de Sancor, etcétera, pero seguimos teniendo los mismos problemas. Tenemos muchos impuestos, tenemos una municipalidad que es deficitaria y tenemos más empleados que no sé, o sea, el mismo nivel no el mismo nivel que yo, de lugares como, porque no sé si pronuncia, lugares como Santiago del Estero, pero sí, eh, pero sí tenés una cantidad de empleados impresionante, sobre todo en mi pueblo todavía sigue manejando, eh, llegó el peronismo de la mano de cuando era Unión por Córdoba, o sea, Ahí está. llegó de la mano del UCD, y la UCD dejó el De la unión peronismo. de la Sota con los liberales. Exacto, en la década del 90. El gobierno de UCD no fue malo, pero el tema es que después cayeron los peronistas. Bueno, empezó a sonar el reloj, lo siento por ustedes. Eh, pero no te creas que es tan diferente. La Bueno, entonces productividad sí. tiraste a la basura nuestra tesis. Creo que dedicamos 15 minutos con Nico a No hay que una desarrollar ciudad más grande. Los peronistas una, arruinaron tu pueblo. Eh, eh, sí, pasa que la mentalidad es la misma. yo, Jero, lo que sentía cuando yo trabajé en Colonia Tirolesa y Nico, que viene de Luque, yo notaba al contrario, de una cierta disciplina fiscal. No cobraban 150 lucas los municipales, no entraba gente de más porque no había para pagar. El vecino tenía trato con el intendente, casi no te dio directo, pero con cierta facilidad, se le pedían explicaciones. Bueno, esa fue mi experiencia, obviamente, y Nico por ahí una similar. Capaz que la Carlota es un poco más grande y puede también que Puede ser cambie eso eso. también. Pero bueno, cuando son pueblos chiquitos, de 5 o 6 mil habitantes, yo noto otra cultura local. De hecho, cambiemos en el interior de Córdoba, raza, siempre. Y gobierna acá el peronismo porque la oposición nunca presentó un candidato potable, sino también sería fácilmente destronado. No, te sumo más, incluso en Carlota hace un par de años hubo problemas porque apareció gente de la nada que venía del Gran Buenos Aires y apareció y terminó empleada en empleos públicos, terminó medio de ocupa, así, cosas que no estaban pasando en el pueblo y eso molestó bastante. Pero sí, se hace un poco de lío en un rato y después está todo bien, porque al final, ¿qué pasa? El tipo que es candidato va en la lista de Schiaretti. Y Schiaretti y Unión por Córdoba en general, lamentablemente sigue teniendo muy buena imagen en el sur de la provincia. Sí, sí. Algo inentendible, porque, por ejemplo,
el sorete de la Sota, en el 99, desde el 99 ya nos prometía que iba a hacer obras en el río Chocancharaba o el río Cuarto para que nos dejemos de inundarnos. Era el 2011 y nos seguimos inundando. No entiendo por qué la Claro. gente lo siguió votando. Porque llegó para el 2012, 2013, llegaron las obras para que paremos de inundarnos. Era juntar un poco de tierra, sacarlo, o sea, dragarlo un poquito, juntar un poco de tierra y se terminó. Eso fue toda la obra. No nos inundamos más. Y ¿Qué eso no cantidad de significa habitantes solamente tiene? parte de barro y de toda tu casa, que se te puedan hundir los cimientos, etcétera. Significa también poder perder parte de la cosecha. ¿Qué Claro. cantidad de habitantes tiene la Carlota? Y ahora debe estar en unos 14.000, 15.000 más o menos. Tampoco No es tan grande, ¿no? no es tan grande, ¿eh? Bueno, O sea, hay que saber perder, Nico. Hemos tirado una hipótesis que fue desmentida por Jero no, bueno, con ejemplos. ponele que en la Carlota pase, porque estaba pensando, pero me decís que está alineado con Unión por Córdoba, por ejemplo, la Sí. Carlota. Claro. Porque vos viste que hay otro fenómeno que ocurrió durante todos los años que instaló el kirchnerismo, sobre todo con las ciudades más grandes de acá de Córdoba, que es, o sea, o trataban de ser cooptadas por el gobernador o trataban de ser cooptadas por la presidencia de la nación. Villa María, por ejemplo, un claro ejemplo de la ciudad que es cooptada por la nación y que directamente te van puenteando a los gobernadores, entonces te dirigen la coparticipación directamente a la ciudad. Y con eso directamente, claro, vos la ves a Villa María, está hermosa porque tiene costanera, hicieron una especie de tecnópolis, aeropuerto y toda esa clase de cuestiones, pero a cambio te alineas con el gobierno nacional, ¿viste? Lo tenés a Castelo, lo tenés a Martín Gil, que hoy tiene un cargo en la nación, pero no me acuerdo cuál, que está, bueno, que lo tienen mal visto en muchos casos en Villa María por ese hecho, ¿viste? Soy intendente, pedí licencia para desempeñar un cargo en la nación. No sé, a Diste un muy buen punto Villa ahí, Dolores, diste un muy buen punto, porque que diste un muy buen punto ahí, porque, por ejemplo, Carlota, desde que está bajo el mismo signo provincial, igual que uno de la provincia del 99, recibe mucha guita de la provincia. Entonces hicieron cuestiones de gas, cuestiones de asfalto, algunas cuestiones de habitacionales, casas, etcétera, que son todas financiadas de afuera, porque como te digo, la Carlota, yo cada vez que veía los presupuestos, ahora no sé cómo estarán, pero cada vez que me acuerdo que estaba en la secundaria y había un diario que se llamaba La Hoja, que era literal una hoja, y ahí eventualmente, o sea, todo, creo que era cada 6 meses por ahí, te ponían el presupuesto resumido del pueblo. Y estaba siempre en números rojos. Digo, ¿cómo carajo funciona esta bosta si estamos siempre en números rojos? Bueno, era que la plata siempre... Habría que ver, por eso digo que es interesante lo que dijiste, habría que ver cuando se acabe la guita que viene de la provincia, cómo funciona. ¿Eso significa que la Carlota sea parasitario? Absolutamente todo lo contrario, porque es una zona súper productiva. El tema es que lo poco que entra de impuestos o que llega de impuestos municipales, hay mucho, demasiado empleado público para un pueblito y no alcanza. Bueno, y además hay que llenar bolsillos en Santiago del Estero, en el Chaco y en toda esa zona. Ni hablar. Bueno, Jero, una distracción más. Llegó la hora del scratch, apareció Eric Cámara. Me llegó una foto que te la voy a compartir. Quiero una breve opinión tuya de nuestro amigo y ¿Quién es ese compañero de tipo? programa. Me Eric suena. Cámara, el muchacho de la camisa rosada. Se ve que estuvo tiñendo la camisa todo este tiempo. Parece que está en una relación Ajá. sentimental con este jugador de fútbol. Y bueno, por eso no lo tenemos. Mirá qué mal que la está Ah, pasando, mira. ¿no? Que no está acá. Así que te doy Sí, pie, ¿no? Jero, tírame 3 líneas del nuevo look del cámara del conservador inglés y No, pasamos un par de a... observaciones. Digo, ¿qué estilo debe estar en una fiesta muy formal? Los veo todos muy formales vestidos. Veo muchas corbatas, mucha camisa almidonada, mucho peinado, así como que falta, viste, un poco de estilo. Ni hablar. Están muy conservadores todos. Y Bueno, esa foto, eso que es acá, ¿será acá en Trasipué? ¿Dónde será? me la pasó Franco Tealdi. Dicen que ahí por alguna playa europea. Ahora sí, bueno, basta de Ah, cháchara mira. a laburar.
Dime. Vamos a compartir esta nota que veía el fin de semana que le mostraba a Nico hace un rato, salió en el diario Infobae, muy interesante. Plantea que pagamos, en promedio, obviamente, pero algunos productos incluso hasta un 86% más caro que Brasil y México, que está bueno la comparación porque no son Nueva Zelanda y Estados Unidos, ¿viste? Estás hablando de países con una cultura relativamente similar a la nuestra, que han dado ese paso, lo que le decía Nico, el proteccionismo industrial, no sé, vos, Jero, si querés analizarlo un poquito, tiene más peso en el siglo XX, ¿no? En un mundo globalizado y totalmente integrado, yo no sé. Yo estaba escuchando un poco lo que estaban hablando ustedes, como para hacer como para no retomar lo que ya hablaste. Sí, evidentemente la cuestión de sustitución de importaciones tiene un sentido en una época de entreguerras donde liberalizar tu economía ibas a salir perdiendo por todas partes. Primero porque la inestabilidad que había, la desconfianza que había, la falta de un patrón común para un comercio, no tenías una divisa en común, no tenías un material en común, una piedra preciosa, un metal, etc. Eso te hizo alejarte. Y por eso tiene sentido que vos cuando ves en la entreguerra vos decís, che, Mussolini, el mismísimo Mussolini, probó en los primeros años, puso un ministro de Economía liberal, intentó, hizo el pago de la deuda, trató de tender lazos comerciales, etc. No le funcionó. Se cerró y Italia fue uno de los países que más crece en la entreguerra. O acá en Argentina misma, mirá, acá se crea el Banco Central y la administración de la moneda, si se viene comparando con lo que intentaron otros países que se arriesgaron a enlentecer la instalación de un Banco Central en ese momento, y fue una fuga de guita y un desmadre monetario muy importante. Entonces, vos en un momento sí necesitaste eso, pero fue un momento absolutamente particular, donde el mundo estaba absolutamente aislado, no tenías un patrón en común que había sido el patrón oro, venías de una guerra terrible, de la peor guerra, y por lo tanto, además de una confianza económica, no tenías una confianza política. Habían quedado muchos resquemores, incluso hasta en los países ganadores como Italia, se habló de la victoria mutilada. Entonces, tenía un sentido. O sea, Argentina, había cosas que necesitabas. Si vos decías, bueno, yo tenía que importar zapatos, por ejemplo. Che, necesito zapatos. Si los otros países que me la vendían no me lo pueden vender, tengo que fabricar zapatos. Hoy no tiene sentido esto. Acá vos estás tocando particularmente el tema de la producción textil. Argentina tiene... electrónica y automóviles. Bueno, para ver si me encasillo en un lugar. La textil, por ejemplo, en Argentina tenés todo. Tenés la segunda mejor calidad de lana del mundo. Obviamente que la inmensa mayoría se exporta, por más que ya hoy tengas la competencia espantosa de los sintéticos, tenés una excelente calidad de lana, que encima es un problema porque no es redituable producirlo, porque tenés exportaciones, porque en Argentina todo lleva un impuesto muy grande producirlo, y entonces ya tenés problemas climáticos, a veces en la Patagonia no tenés agua, bueno, muchas cosas. Pero yo recuerdo hace poco en un programa de TN fue el presidente de la Cámara de Productores Textiles. Curiosamente, o curiosamente no, graciosamente era coreano, tiene sentido, y él explicaba que más del 60% de los costos en la producción textil en Argentina eran impuestos. Ahí está. Impuestos que se contaban en los impuestos 100%, digamos, tributo hacia el Estado, y después cuestiones que te costaba de tener empleados, que obviamente necesitas mano de obra, mucha mano de obra en la industria textil. Y si tenés que pagarla cara, no te conviene producirlo. Pero, a ver, Argentina también produce algodón, y lo produce en cantidades, o sea, todo a contracorriente, porque en Argentina es un país tan rico, pero que al mismo tiempo prácticamente todo lo que vos saques de la pampa húmeda, es decir, producción de Aberdeen Angus o de nuestras commodities más redituables, es muy difícil realmente producir algo. Aunque el clima, la tierra, todo se te dé. Como por ejemplo el Chaco,
se te da para producir algodón. La mayoría se exporta y se exporta o sea, algodón lavado. O sea, chau, lo hilé y lo exporté. Porque tampoco es redituable venderlo acá. O sea, son demasiadas cosas. Y Argentina podría encontrar la vuelta. A ver, ¿por qué digo esto de encontrar la vuelta? Porque si vos me decís ropa para todos los días, y la verdad que yo sí, si fuera un gobernante, prefiero importarla de Bangladesh. Claro. Porque la verdad es que le pagan 2 mangos, hacen ropa barata y es ropa para todos los días. Ahora, Argentina tiene capacidad de recursos humanos, capacidad de calidad. En Argentina tenés un buen nivel en la producción de moda. Yo, por lo menos con amigos y amigas que hablan, que vienen acá, les gusta la ropa, la calidad de la ropa, los diseños, etcétera. El problema es lo caro que está. Entonces, ¿qué podés hacer? Hacer lo que siga siendo, vos decís, Italia y España son grandes productores textiles en el mundo. Que hacen que ellos aplican, primero que están súper capitalizados en su producción, tienen buenos mercados y además conviene invertir y tener, por ejemplo, buenos diseñadores, hacer ropa barata, o sea, ropa para consumo masivo, pero con buenos diseños, etcétera. Esa ropa que le gusta a cámara, ¿viste? Así apretadita, como hacen los tanos, de Nápoles, así. Vos sabés, Jero, Bueno, perdón que te interrumpo ahí. Entonces, ¿por qué sí. Milán tiene una mejor industria de indumentaria que Argentina? ¿Por el know-how, digamos, el diseño, la parte, digamos, de inteligencia que le agrega arriba? Conocimiento Y competir o sea, compararte con Milán es complicado porque Milán es la meca, más allá de lo textil, es la meca de la moda. de la alta costura. Al- Pero en realidad, la importancia de la producción de zapatos y de ropa a consumo masivo en general lo tiene el sur, curiosamente, Ah, que fue mira. históricamente. El sur es históricamente, antes de la unificación y históricamente como productor de seda, como productor de zapatos de altísima calidad. Incluso acá, cuando vos analizás la época preperonista, nuestra industria, que más que nada era liviana, la inmensa mayoría de los productores textiles eran todos italianos y sobre todo Bien. los zapateros. La seda también, y siempre marcaron tendencia. Hoy es mala, hoy es la ropa que usa Cameron, que son esos pantalones apretados que te dejan los nísperos en la garganta. Pero mayormente suelen tener buen gusto. Igualmente ¿Qué, España, qué? fíjate Zara. El dueño de Zara es uno de los tipos Claro. más ricos del mundo. Está bien. Tiene deslocalizada la mayoría de sus fábricas en lo que es la indumentaria más barata, en lo que era el Indistán, digamos, lo tiene en Bangladesh y en Vietnam y en todas esas regiones. Pero podés apelar a hacer una buena industria textil. ¿Por qué te nombro la textil? Porque es la más complicada de hacerla, de buenos salarios y que sea, etcétera. Es la industria con la que todo Eh, país en el siglo XX, que después posteriormente llegó a un desarrollo industrial más pesado y más importante, es en la que inició. Corea del Sur inició vendiendo pelucas, cortando el pelo a las mujeres y con una industria textil de mano de obra barata. Italia, el milagro económico de la década del 60, lo hacen iniciándose en una industria textil, junto a la de automotriz, etc. España también, junto con la del turismo. China, obviamente, también. Es el arranque de todo país que quiere empezar a juntar, pero a ver, en Argentina hoy, a nivel, sería un buen momento, por ejemplo, para una producción textil, porque tenés los salarios bajos en dólares. claro. Si querés exportar ropa, hacer buena ropa y exportarla. Jero, Ese para fue el meter problema de Italia, por un... ejemplo. Italia sufrió. Sí, sí. No, quería meter un chascarrillo. Jero, le comentamos a los chicos, es un opositor acérrimo de esta moda de pantalones rotos, de remeras escote en B. No sé si querés fundamentar tu opinión sobre la moda actual de los hombres. Es la estética de la fealdad, digamos. Es algo que viene en todo. La estética yo creo que es el primer escenario donde se ve un cambio de época. Cuando vos analizás el arte,
con Duchamp y su mingitorio espantoso, que inicia la idea de que todo es arte y que en realidad no es que todo es arte, es que lo feo se vuelve arte, impregnaste el arte de la fealdad. Cuando empezaste a hacer edificios de posguerra, con ese ser siniestro que fue Le Corbusier, con todos estos edificios horribles, con todos estos, qué sé yo, pensé en la central de policía, la vieja terminal de Córdoba, Brasilia, y todos esos horrores espantosos, que es la dictadura de la funcionalidad, y todo tiene un sentido, y todo tiene un sentido que se expresa también en la sociedad. Me importa que las cosas funcionen, no me importa si son lindas o feas. Y la belleza importa muchísimo. Hay un documental que siempre lo hablamos, que es el de Roger Scruton, que se llama Why Beauty Matters, ¿por qué la belleza importa? Que es fenomenal y te explica de cómo la belleza realmente importa y afecta psicológicamente a las personas. Sí, ya lo vamos a subir al canal, si es posible, y lo encuentro Sí. después online. Me gustaría subirlo para compartirlo, porque está muy bueno, la verdad. Yo no soy un experto en el tema, pero me gustó mucho. Es todo es lo mismo. Después pasa en la ropa, digamos. Imagínate una mujer a principios del siglo XX con sus guantes, sus volados, etcétera. Toda ropa que llevaba mucho tiempo de prepararla, generalmente se hacía en la casa, etcétera. Y pensé una mina hoy que anda con una calza espantosa, estampada, con las costuras todas estiradas, y tragando trapo de una forma absolutamente desagradable. Bueno, es no solo la cultura de la fealdad, sino también la cultura de la sensualidad. No es lo mismo ver una flor que ver un culo. Las dos cosas te generan cosas diferentes. Y las dos son cosas bellas. Un culo femenino y una rosa son dos cosas bellas. Pero una va más a lo sensual erótico y la otra es más la belleza, que tiene un efecto muy importante en cuestiones psicológicas a nivel cerebral. Por eso digo, reitero que Roger Scruton, que sabe demasiado más que yo, lo explica muy bien en ese documental, véanlo porque se ve fácil en Ya lo vamos a compartir internet. acá en el canal. Pero bueno, vuelvo al tema un poco, así ya dejo de compartir pantallas, porque no los estoy viendo a ustedes por mirar la nota. Sí. Me interesó este parrafito acá que les separé. Mira, la protección al sector de electrónica, yendo a otro rubro, representa la mitad del costo fiscal en concepto de promoción económica y en términos de PBI ya casi duplica los valores del 2019. Y sigue la nota. En este contexto, bueno, el Instituto de la Bolsa de Comercio de Córdoba estimó que este año el costo de los regímenes de promoción significa alrededor de casi un punto del PBI, 0,8, lo que equivale al 30% de la meta de déficit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional o al presupuesto de todas las obras públicas realizadas por la Nación en relación a energía, transporte, educación, vivienda y agua en 2021. Sin embargo, afirmaron, los países no son competitivos para producir todo. Qué locura esta frase de la nota, me parece impresionante, no tiene desperdicio. Nos estamos fumando un punto del PBI en esta industria electrónica de Tierra del Fuego, que vamos a poner en contexto para los que están fuera de foco. Hay 2 o 3 empresarios amigos del poder que importan celulares de afuera, los desarman, los vuelven a ensamblar y lo venden a un precio altísimo y tienen un montón de beneficios impositivos para que eso les sea rentable. Son tipos que manejan muchísima guita y realmente es parte de las mafias que hay que desarmar en la Argentina si algún día queremos aspirar a algo, ¿no? Y forma parte un poco el concepto de esto, lo que Jero planteaba también de la industria protegida. Si alguna vez tuvo un sentido en países en vías de desarrollo es que, bueno, estamos armando nuestro propio empresariado, nuestras industrias. Necesitamos ponernos en forma. Macri daba el ejemplo, la analogía, de decir, bueno, hagan de cuenta que vienen los Juegos Olímpicos en un año, pónganse a entrenar porque en un año les largo las protecciones y tienen que competir, ¿no? Entonces, bueno, entrenate, hace pesa, corre, pero va a llegar un momento en que tenés que competir. Ahora, estos tipos se agarraron de esa, bueno, la Olimpiada del año que viene, dentro de 10 años, la próxima. Ustedes recuerdan el escándalo que fue para muchos el acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que nos permitía acceder a un mercado de, ¿cuánto? ¿800 millones es el mercado de la Unión Europea? ¿O estoy errado? El número me parece que es más o menos por ahí. más o menos, o sea, cifras astronómicas, nos permitía vender alimentos a Europa sin restricciones, bueno, importar muy barato un montón de maquinaria y bienes de capital para producir más, lo que hablaba Jero, para potenciar nuestra propia industria también, tener acceso a máquinas, a capital. Lo reacio que es la Argentina, y obviamente hay un poco de mito en esto. El mito un poco es que
si competimos, nuestras empresas se funden y la gente se queda sin laburo. Volvemos a lo que decía al principio con Nico. El mercado da señales. Si se cierra una industria, esa gente no se va a quedar sentada, va a ir a algún lado, se abren otras. Si se cierra aerolíneas mañana, la gente va a querer seguir demandando volar en avión. Entonces van a venir otra aerolínea, o 3, o 5, o 14, y van a tomar los que sirven para algo de esos empleados de aerolínea que van a quedar despedidos, y van a funcionar mucho mejor, más barato. Y además de esto también, si vos tenés la posibilidad de importar lo que no sos bueno produciendo, y creo que acá es donde hace... a mí la primera materia que me bochan en la facu, Nico, fue en economía, con el profesor Gestrin, que me tomó justo lo de ventaja comparativa y no pegué una y me mandaron a mi casa. Después lo entendí porque tuve que estudiar como 3 veces. Claro, la idea es que vos no podés producir todo, es cierto lo que dice la nota, entonces te dedicás a producir lo que sos bueno, es una teoría de un economista, David Ricardo, que planteaba justamente, dedicate a producir lo que sos bueno, porque el costo de oportunidad de no producir lo que no servís, lo focalizás en hacer más de lo que sos bueno y que sacás más guita. Con la guita que te entra además por sobreproducir, en el caso de Argentina obviamente es el agroexportador, ¿no? Dedicate a producir agro y con la guita que te va a entrar, compras computadoras, celulares, pinchas, máquinas. Te vas especializando aparte. Te vas especializando. A ver, creo que lo leímos una vez al ejemplo, es como si un tipo que vive en Groenlandia decide ponerse a producir café, no tiene sentido, Claro. O sea, no va a crecer la planta ahí, ponete a producir lo que el país te permite o lo que más ventajas comparativas tenés y después te vas especializando en esta industria. Con lo que te entra de esa industria especializada, haces otra clase de inversiones, pero no de manera directa y a través de un subsidio constante, lo que se llama la sustitución de importaciones acá en Argentina, que es como nunca sacarle la ruedita a la bicicleta, ¿entendés? O sea, Argentina Exacto. va en bicicleta con ruedita, pues no compite nunca. Lo cual O sea, no quiere decir 80 que, perdón que agrego algo más, no quiere decir que si Argentina se focaliza, porque vuelvo a lo mismo, las señales del mercado son tan obvias en el caso de Argentina. Che, loco, sos muy bueno en el agro, con el Estado encima y con todo lo que los tipos siguen produciendo y exportando y alimentando al mundo. Metele por ahí, es por ahí. ¿Qué hace la política? No, vamos a pegarle al campo para fortalecer a los amigos acá de la tenés un electrónica. montón de cosas, Ger, pensalo de esta forma, pensalo, el agro es una, el turismo es otra, turismo es otra. Andate a la Sierra de Córdoba y anda, fíjate si conseguís un postnet para pagar una cena. ¿Vos viste lo que son los terminales? Tratá de llegar en colectivo. Es totalmente subdesarrollado e infraexplotado. No te digo Mendoza, no te digo el sur, que está bastante más desarrollado, pero sí, por ejemplo, que tenga la posibilidad de visitar Jujuy, que es una provincia bellísima, muy infradesarrollada esas cuestiones. Y voy a decir, tener un potencial de crecimiento tremendo. O sea, y no tampoco se explotan. O sea, no. No, incluso, perdón, Nico, seguro ahora Jero va a querer tomar la palabra porque esto me lo explicó él. O sea, Nueva Zelanda, por ejemplo, que es un país que tiene también cierta producción agro, a través de la industria agroderivada del lácteo, creció muchísimo su PBI también, los agroquímicos. Tenés un montón de industrias derivadas del agro que podrían, no es que, si tengo campo no tengo industria, porque esto también es un poco del mito, ¿no? Es decir, el campo no toma tanta mano de obra, entonces necesitas industrias para que tomen asalariados en relación de dependencia en la fábrica. Bueno, vos podés tener fábricas asociadas al agro, agroquímicos, textiles. La fundieron en la ciudad de Oncativo, que no nos queda muy lejos acá de Córdoba, llegó a haber, no sé si hasta los 90 o un poco antes, hasta 4 fábricas de cosechadoras. Claro. Oncativo, no estábamos hablando o sea, de algo imposible, se hacía de hecho, se hacía. El tema es que acá en Argentina, lo que dijiste al principio. Sí, te doy un ejemplo que, sin irnos tanto, digamos. La parte logística de la producción del maíz, hoy estamos en una situación deprimida, vamos para atrás. En el 2011, solamente la parte logística, es decir, que el camión vaya al campo, retire el maíz ya, obviamente, sin el marlo, etcétera, y llevarlo hasta las zonas de destino, solamente la parte de logística, llevarlo a destino hasta las plantas procesadoras o al puerto, significó más que el total de la producción siderúrgica en la Argentina. O sea, solamente esa parte. Vos no estás contando los neumáticos, por ejemplo, que tiene que cambiar un camión, la rectificación de los motores y la cantidad de cosas que se derivan del campo. Pero fíjate, yo quería, lo que estaba diciendo antes,
Ni siquiera me quiero, como para que no caigan de nuevo, pero son demasiado ortodoxos. Mira, yo no soy tan ortodoxo en este tema, creo también en las excepciones. Corea y Japón, por ejemplo, fueron dos países que en la posguerra hicieron un desarrollo sumamente dirigido por el Estado. Pero hay una diferencia muy grande. Y justamente, imagínate al punto de la diferencia, que hace un par de años era un seminario que lo organizaba la Fundación Corea y nos ofrecían a nosotros en la facultad. Y la consigna de un práctico era, ¿por qué en América Latina falló este direccionismo y esta industrialización? ¿Y por qué en Asia sí funcionó? Incluso teniendo modelos diferentes, como tenías el de Taiwán-Singapur versus el Japón-Corea, que eran más dirigistas. Bueno, simplemente porque mientras en Corea y Japón el dirigismo era los impuestos los aplico para apalancar a industrias que exportan y que está probado que tengo un estudio de mercado de que voy a tener compradores afuera, acá en Argentina se trata de bancar, o sea, hacer grandes bolsas de empleo. No importa si se venden inmundicias y más caras. O sea, vos allá ibas, por ejemplo, Samsung es un ejemplo de este modelo de Corea. O sea, la Corea de Park Chung-hee incluso hasta estatizó la banca. Y lo que ellos, vos llegabas con tu plan y le decías, bueno, yo quería hacer, creo que quería hacer transistores. Y encima con una patente que era japonesa, por decirlo. Yo quiero hacer transistores. Tengo esto, lo voy a hacer así, tengo tantos empleados y ya tendría compradores en tal lugar del mundo. Los tipos le dijeron sí. Bueno, fíjate lo que es Samsung hoy. Y eran un grupito de personas que tenían una muy buena idea y simplemente necesitaban capital. Y estuvo un Estado que funcionó como un Estado financista, pero que después estaban, che, flaco, ¿cómo te fueron los presupuestos? Ah, muy bien. Bueno, si te fue mal, te cortamos la joda. Si te fue bien, te aumentamos la asignación. Puede tener sus problemas. Cuando te abusás de esto, puede terminar en la crisis de los tigres asiáticos. Claro. Pero también antes, vos tuviste todo el crecimiento de Corea y todo el crecimiento de Japón con lo que fueron en Corea, por ejemplo, las chaebol, grandes conglomerados bancados por el Estado, por ejemplo, Daewoo, que te hacía desde café hasta cerías, hasta barcos y hasta autos, lo que sea. Eh, entonces, yo no estoy en contra absoluto porque me remito a la historia, digamos que cuando no es un problema que el Estado intervenga, el problema es que lo haga siempre en vistas de mercado. Bueno, la misma China hoy obviamente como ya se han desarrollado y ya son un peso muy pesado, incluyen la política dentro de sus inversiones. Por ejemplo, ¿te acuerdas lo que hablábamos Ger con Cirino? Con Cuando vos Cirino, sí, preguntabas, sí, sí. no me cierra que estos quieran meter plata acá. Bueno, porque ahora no es solamente el rédito que me dé ganancias, sino también el poder político. Bueno, China en la década del 80 no tenía o sea, sí, sí, obviamente quería poder político porque a eso apeló siempre la revolución comunista china. Pero el punto era bancar a toda empresa que pudiese exportar y que esa exportación sea viable. Claro, Entonces, bueno, que el ese Estado punto que se tirás meta no vos, siempre Jero, está mal. claro, Macri tenía la obsesión con ese tema cuando explicaba bueno, yo insisto que entre 2015 y 2019 se empezaron a sembrar algunos debates que hoy también están aflorando. Antes no hubiera salido esta nota en Infobae. Y Macri lo que planteaba con cierta razón era que no entendía la locura de Argentina de castigar exportadores, cuando todos los países del mundo el problema que tenemos es que fomentan o subsidian a los exportadores. De hecho, el sector agro está muchísimo más protegido en Europa, en Estados Unidos, que acá. No tiene la misma capacidad están más consentidos, si querés, más entre algodones, porque exportan. Y tienen toda una serie de lobbies en el Estado, y dicen, che, nosotros somos los que tenemos los dólares. El nivel de locura de la Argentina, que expulsa programadores que podrían traer dólares del software, que le hace la vida imposible al campo, termina siendo obviamente parte del problema de la escasez de divisas que tenemos. Y acá los chicos plantean dos comentarios. Mati plantea el tema de los costos de logística que hay en Argentina por el tema de la mafia de los Moyano y los camioneros. Y Esteban de León lo complementa planteando este dato que está interesante. Un flete de Salta a Rosario en camión sale más caro que de Rosario a China. Una locura. Una locura. Me impactan estos datos de la misma forma que lo otro del punto del PDI que se nos van a subsidiar celulares.
Es impresionante lo de la mafia sindical en este aspecto, cómo influye, y creo que tiene una relación con este punto en el sentido de que no podés pedirle a un tipo que compita si no le mejorás los costos de logística. Creo que esto Cambiemos también lo planteó y bueno, quedó a la mitad con suerte, de decir, bueno, estos tipos tienen que competir, pero yo también tengo que ser justo de que, bueno, podés competir con Moyano en la puerta, porque los otros países no tienen ese problema. Entonces, para hablar de abrir la economía argentina, tenemos que hablar de todo lo que está mal adentro de la economía argentina, porque en estas condiciones obviamente que no somos competitivos. Les doy la palabra a ustedes si quieren tirar un Yo poco voy, más yo voy un sobre poco esto. más que eso. No importa, no es solamente la cuestión de Moyano, porque si tuviese a un sindicalista que sea mucho más templado, Argentina produce toneladas de cosas, no produce centenares o miles de microchips. Nosotros producimos Bien, toneladas de cosas, entonces necesitamos un sistema ferroviario. Lo tenemos enterrado, algunas vías se sacaron, pero Argentina, hasta la estatización de las ferrovías, era el país por metro cuadrado más con mayor cantidad de rieles. Está bien, había una sobrecapitalización y otras cuestiones. Pero Argentina tiene que hacer una gran inversión en ferrocarriles. Tenés todos los ferrocarriles para levantar. El transporte ferroviario no necesita tener un tren bala. Mira, yo me acuerdo un informe que hizo creo que lo único bueno que le escuché hacer y decir a Pino Solanas, había hecho un informe sobre cómo se podían rescatar los ferrocarriles, y te estoy hablando del 2009, por ahí. Si las vías estuvieran en condiciones, las locomotoras viejas portuguesas que eran de la década del 80 que teníamos en ese momento, podían ir en un promedio de 100 kilómetros por hora y un máximo de 120. Entonces, vos tenés un aparato para reconstituir. ¿Qué pasa? Que tenés las ferrovías por constitución, son un patrimonio inalienable del Estado. El Estado, cuando privatiza, solamente concesiona el servicio ferroviario, pero las vías siguen siendo responsabilidad del Estado. ahí El está. único estado que ha hecho una gran inversión en ramal desde antes, incluso porque ya las empresas británicas venían muy complicadas con lo mal económicamente que andaba el Reino Unido desde la Primera Guerra Mundial. O sea que desde ese momento vos tenés hoy todavía vías que funcionan y que son de la década del 20, que fueron no sé, de Buenos Aires al Pacífico, o sea, de empresas británicas. Mirá qué interesante, Jero, lo Entonces que vos, plantea Esteban. Seguí si querés, voy a compartir este comentario que me pareció sí, que viene a colación del tema, que plantea, claro, una ruta de asfalto te dura unos 5 años más o sí, menos sin mantenimiento, pero una vía de sí, ni tren hablar, se sí, multiplica sí. casi por 10. Que es súper interesante también eso en base a lo que decías. Seguir más. Ni hablar, sí, sí, sí. Además que reducís también accidentes, hay muchas cosas que afectan estas cuestiones. Pero Argentina tiene que invertir en eso. O sea, estás hablando de un país que ya tiene las vías. Bueno, en la mayoría de los casos hay que cambiarlas porque están viejas, pero tenés una tradición, tenés ingenieros ferroviarios, tenés el tren trasandino, que fue una obra formidable para la época, se termina a principios del siglo XX, justo cuando Julio Roca acuerda que estuvimos al borde de la guerra con Chile, acuerda la paz, se termina de construir ese ferrocarril. Ese ferrocarril fue una maravilla en ingeniería a nivel mundial, porque en las partes donde era de mayor altitud, había un sistema donde la rueda iba trabando para que no patine. O sea, era una cosa increíble. Eso todavía está intacto, no se utiliza. En el gobierno de Macri, cuando estaba Piñera en Chile, Macri y Piñera instaron a dos empresas privadas para que ellas dos, más los dos estados, el Estado argentino y el Estado chileno, formaran una empresa mixta para hacer primero para reactivar el ramal interoceánico, que ya existía por Buenos Aires to Pacific Railways, que hacía desde Buenos Aires hasta Valparaíso, reactivarla primero en unos 40, 50 años que sea estrictamente de carga, que es lo más importante, y después también agregar un servicio de pasajeros. Tenés lo que hizo Macri en 4 años con el ramal desde Salta a Rosario. Hubo récord en exportación desde el puerto de Rosario, justamente porque se hacía desde ferrocarril. Son demasiadas las ventajas, el costo es muchísimo menor. Entonces, no tiene sentido ninguno. Tenés vías que podrías en el norte, que para qué lo vas a hacer que se vaya, por ejemplo, un jujeño.
¿Para qué le vas a hacer que se vaya, que baje hasta Buenos Aires? Rehabilitale o ayudale, que tenés, por ejemplo, tenés ahí cerca, en el desierto de Antofagasta, en toda esa región, y Copiapó, tenés todavía viejos ramales que llegan hasta la frontera, que los podés volver a poner en funcionamiento. Chile y Bolivia siguen teniendo, bueno, obviamente porque Bolivia depende de Chile, siguen teniendo ramales de carga que funcionan en ese sector. Utilicémoslo. O sea, y no digo más nada porque estoy hablando demasiado y me salen No, demasiadas no, cosas. no, pero recontra interesante. Más allá de la inversión que tenés todo para hacerlo y no lo haces. Mira, más allá de la inversión que tenés que hacer para eso, quiero hacer dos cuestiones. Lo que pasaba antes, de que bueno, que se dejaron de lado todos estos ferrocarriles, era también uno de los problemas, al menos, el exceso de empleo público. O sea, cuando eran del Estado los ferrocarriles, yo me acuerdo, mi abuelo me sabía contar que te pasa el tren 2 veces al día y tenés 10 empleados para manejar en un lugar de 1000 habitantes, tenés 10 empleados porque hay uno que te corta el ticket, uno que corta la barrera, uno que levanta la barrera, uno que barre el andén. O sea, lo que le hicieron a YPF, lo que le hicieron a, bueno, lo que es Aerolíneas hoy, o sea, lo llenas de empleados públicos y después llega un momento que lo único que te da es pérdida por no tener un mango para hacer inversiones porque te lo gastas en sueldo. Ese es un problema. Y otro tema que no sé cómo será en todos los lugares de acá de Argentina, pero sí lo he visto en Córdoba, en varios lugares, entre ellos cerca de mi pueblo también. Esos terrenos donde están las vías, donde pasa, viste, el terreno entre pueblo que está pegado está la ruta, viste, y tenés una parte de terreno fiscal que es donde están las vías y después recién empiezan los campos. Todos esos terrenos están usurpados, por lo menos en la zona que manejo yo por acá, por la provincia. Es como que en los últimos años se dieron cuenta que eso no lo controla nadie, que están ahí, viene un tipo un día y te pone un alambrado, empezaron poniendo unos cerdos tímidamente y después ya pusiste otros animales y ya después tenés tipo casas construidas de todos terrenos completamente usurpados. Si vos lo querés rehabilitar, con eso va a tener que hacer algo porque tenés toda esa gente viviendo ahí, tenés que pasar... o sea, los tenés que desalojar. Obviamente la ley te va a amparar en este caso, pero vos viste cómo son en Argentina, que es un tema que hemos tratado acá, que son los jueces reacios a los desalojos y por todas estas cuestiones, ¿no? O sea, ese sería, creo, otro problema también con el que nos podríamos enfrentar. Si bien tiene solución, te puede llegar a colapsar tribunales con todos los desalojos que tenés que hacer en esos casos, pero es una mirada que tengo sobre ese tema. No, está perfecto. Jero, acá tengo una pregunta de Mati que no completaste, parece, ¿quién fue el que más invirtió? ¿En qué cuestión? ¿En cuestión ferroviaria? Sí, entiendo que sí. Bueno, en realidad, o sea, la Argentina tiene una desinversión en capital ferroviario desde más o menos 1914, desde que empieza la Primera Guerra Mundial. El Reino Unido ganó las dos guerras, pero quedó hecho un desastre económico, eso afectó también a los privados. Bueno, después tuviste la competencia automotor también y tuviste además un problema de sobrecapitalización. Argentina, muchos dicen con orgullo, yo recién lo dije, que éramos el país con mayor cantidad de ferrovías por metro cuadrado. Pero eso también era inviable, porque tenías muchos pueblos, como recién decía Nico, que paramos acá no sé, en Castor Muerto. 3 habitantes, se subió medio. Y ahí tuviste que frenar, tenés que mantener la estación, toda la cosa. Eso igualmente ha mejorado muchísimo desde que se concesionaron. Desde los 90 eso mejoró mucho. Yo he usado mucho los ferrocarriles de pasajeros, sobre todo, bueno, a Viaje Tucumán, a Buenos Aires también muchas veces, y ha ido mejorando gracias principalmente a las reformas que hicieron las concesiones privadas. Y se viaja 3000 veces mejor que en un bondi. O sea, vos tenés, y me encanta porque se aplica, o sea, es como que tenés sensores de la moral y del comportamiento. Mira que en un bondi, no sé, hay gente que toma gaseosa y chorrea, pone los pies en cualquier parte. Bueno, en los trenes vos viajás en un tren, ahora no, porque ahora son estatales, cambió toda la cosa de nuevo. Pero cuando viajaba antes estaba concesionado porque iba a poner el pie. Bueno, yo para complementar,
Jero, para volver a la pregunta de Mati, ya de contestar eso ahí, yo ayer algo explicaba cuando hablaba Sí, del tema de los próceres en los billetes. Argentina en el siglo XIX tuvo una serie de presidentes que todos ameritan por sí solos estar en un billete porque fueron tipos que vieron un país a 50 años, todo el tiempo, todas las gestiones prácticamente del siglo XX, del XIX, perdón, es impresionante la visión de futuro que tenían y el tema ferroviario fue una obsesión de Avellaneda, de Sarmiento, de Roca. Todos los presidentes prácticamente tuvieron una obsesión con este tema, en la obsesión de conectar un país que era un desierto recontra amplio en cuanto a dimensión territorial, de decir, loco, hay que conectar este país porque si no la producción no puede circular. Y acá Charles plantea, claro, que hoy muchas provincias del norte se quejan de estar excluidas por estar lejos de los puertos. Justamente lo que falta es más conectividad. Y va exactamente en este punto. Y es muy loco, y es donde yo le veo el doble o triple mérito de que estas cosas que estamos analizando nosotros, con acceso a internet, libros y demás, son cosas que vieron estos tipos, estos próceres del siglo XIX, con muchísima menos información de la que disponemos nosotros, y vieron un país que no existía, lo imaginaron en su cabeza y prácticamente acertaron en todo. No sé, Jero, vos si querés aportar algo en ese sí, el sentido. mundo, el mundo en su época pasó de andar a 10 kilómetros por hora a 120. Quiero hacer esta comparación, digamos, pasó de 0 a 100 en 30 años. Entonces, si vos te quedabas atrás, perdías. ¿Y en qué incluyo esto? Porque no es solamente el ferrocarril, era el telégrafo también. O sea, vos Claro. necesitas estar, para crecer, estar informado y poder mover lo que producís. Si no, estás en la lona. Y eso es histórico, digamos. O sea, a ver, Roma, por ejemplo, sus zonas más ricas siempre fueron zonas de litoral y trató nunca expandirse muy al interior porque transportar de lo que hoy es Túnez a Roma salía mucho más barato que llevar algo de Roma no sé, lo que hoy es Florencia. Porque tenías que llevar bueyes, no tenía, o sea, muchas cosas. Entonces, la velocidad fue importantísima. Pero para responder eso, o sea, lo que había dicho sobre la inversión. El último gobierno, entre comillas, que invirtió fueron las compañías británicas y francesas. Nada más. Después no Bien. invirtió nadie, hasta un poco Macri en carga. Porque Claro. incluso uno pensaría Frondizi, que pudo haber hecho algo. Frondizi terminó de sacar los pocos tranvías que había en Ciudad de Buenos Aires, etcétera, que también que no es un atractivo como es en Lisboa, realmente también funcionan. Pero el punto es el siguiente, vos decís, bueno, ¿y por qué se dejó de invertir? Bueno, porque vos antes tenías un país donde vos dejabas a todas las provincias que produzcan lo que quisieran, que más o menos se manejaran, entonces todas las provincias necesitaban conectarse al puerto y exportar. Cuando vos pasaste de eso a una reasignación de recursos donde le sacás al que produce por toneladas y le empezás a llevar a industrias que como lejos estaban en Córdoba, porque la inmensa mayoría se favoreció al gran conurbano, como lejos estaban en Córdoba o en Rosario, eh, te quedaste, no, pasó a tener poco sentido. Ah, bien. Sí, Acá Esteban de León está sumamente afilado con el tema ferrocarriles. Ya tiró como 10 comentarios y nos pasó el trapo a lo poco que teníamos sí, sí, nosotros no, para no, sí, decir. sí, la tiene clarísimo Esteban con ese tema. Este, y acá Augusto plantea, te pregunta a vos directamente, Ger, no sé si la alcanzás a leer ahí por los ferrocarriles de Fomento. Yo como todas las cosas, entre comillas, de fomento, no recuerdo bien cuál era el plan de Pino, si era de Pino seguro malo, pero todo lo que sea fomento, siempre y cuando vos me vengas, como te dije, hacían los coreanos que venían, mirá, si vos me das esto, yo en 10 años soy superavitario, doy laburo a toda esta gente, tengo mis mercados, etcétera. Siempre eso. Ahora, para ponerse a hacer, no sé, satélites con perspectiva de género, no, hermano, no te voy a poner un ferrocarril porque no me está sirviendo. Bueno, chicos, para cerrar, que ya pasamos la hora del programa, que es cuando hay un concepto en economía que también lo aprendí en la Facu, que es utilidad marginal decreciente. Llega un momento que al 10.º vaso de agua ya no está tan rica
y empezás a decir ya hablamos demasiado y es cuando pasa la hora del programa. Así que para cerrar, y para mí te voy a decir, al final era la sustitución de importaciones y no, nos fuimos de mambo con los ferrocarriles y la ropa de cámara. Pero el punto sería básicamente que hay mucho más para tocar, obviamente, porque es un tema históricamente complejo, pero el tema de la sustitución de importaciones en Argentina, esta industria ultra protegida, nos cuesta carísimo desde lo fiscal, ahí lo vimos, solamente la industria tecnológica en los beneficios impositivos para 4 o 5 ultramillonarios, hablame de igualdad después, nos cuesta un punto del PBI. Además de eso, en el bolsillo del argentino promedio, casi un 86% más caro en algunos productos, un auto en Argentina sale el doble. Bien, y eso es un ejemplo claro, nada más que muchos lo pueden ver. ¿Quiénes son los que más lo pagan? Las clases medias y bajas, porque el que tiene plata igual se va a comprar un auto, salga lo que salga, y lo mismo con la ropa, lo mismo con el celular, lo mismo con la computadora. Andá y mirá, hoy por hoy, en cualquier casa vas a ver los tipos de guita con el último iPhone que sale 400 lucas, y la gente que no tiene un mango con un cacharrito así, todo roto, con la pantalla rajada, porque cambiarlo le sale 2 sueldos. Entonces, eso es lo que genera esta industria protegida. No genera más empleo, porque en empleo también tenemos cifras bastante tristes, no tenemos buenos salarios, pagamos todo más caro y encima fiscalmente nos sale carísimo. Y a cambio de prácticamente, insisto, ningún beneficio. Nico, si querés un cierre rápido y después le doy la palabra a Jero para que pueda hacer un cierre también. No, mira, creo que está todo dicho. Acá hay un comentario que se nos pasó, que era de Fercap, que decía que Trenes Argentinos hoy en día tiene 30.102 empleados, y sí, lo chequeé acá lo compartimos. En la base de datos, y es cierto. O sea, tengo acá en los empleadores de Argentina, tiene exactamente eso. En la segunda es personal, la tercera IPF, cuarta AFIP. O sea, el cuarto empleador del país es la AFIP. Bueno, nada, creo que reafirma entonces la hipótesis que después decís, se termina invirtiendo, se termina fomentando lo que fuese, y después te lo terminan llenando de ñoqui y lo convierten en una caja política más. O sea, eso quería dejar como cierre también. Bárbaro, Nico. Jero, ¿querés cerrar con algo? Sí, yo una cosa, digamos, yo quiero dejar algo en claro, y es, por lo menos en mi opinión, no es que sin absoluta libertad y intervencionismo cero del Estado uno puede lograr el desarrollo. Mira, Estados Unidos, en realidad, por ejemplo, gran parte de su desarrollo lo hizo sometiendo al sur, que promovía una economía absolutamente de libertad de mercado, esclavista obviamente, pero lo hizo con una protección muy fuerte. Eso también le llevó problemas con el Reino Unido. Justamente por eso el Reino Unido también siempre tuvo una cercanía con la Confederación. Pero de estos casos también hay mucho. Está Corea, está Japón, China, claramente es el otro caso que tenemos más cercano. ¿Cuál es el problema cuando hablamos de Argentina? Es que Argentina no lo necesita todavía. Porque Argentina todavía, por su cantidad de población, por sus recursos naturales, por todas las posibilidades que tiene para producción primaria y para industrializar su producción primaria, tiene todo servido todavía. No tiene que estar pensando en, tengo que hacer, alguna industria que sea intensiva en mano de obra. No lo necesitamos hoy por hoy en Argentina. Sí, es un caso que lo necesitas observar cuando tu país está llegando a un límite de esa economía agroindustrial, está llegando a un límite. Ejemplo, Sudáfrica, que siempre había sido, siempre. Lo importante fue el oro y los diamantes. Llegó un momento cuando la población empezó a crecer formidablemente, sobre todo también con todas las migraciones que tenían de los países pobres vecinos, donde empezaron a darse cuenta que tenían que industrializarse, porque ya los recursos naturales no estaban dando, o sea, no se podía vivir solamente del oro y de los diamantes. Y Sudáfrica es un país que tiene algunos sectores muy fértiles, etcétera, pero después tenés el desierto de Kalahari, tenés zonas que no son muy funcionales, y tenés recursos humanos no del todo buenos en gran parte. Entonces, llega un momento en que tenés que empezar a tener un plan para industrializarte y fomentar esa industrialización, pero el caso de Argentina es que Argentina no lo necesita. Bueno, además de que Sudáfrica tenía una cuestión de que cada vez estaba más aislado, entonces necesitaba industrializarse para vivir un poco más libremente en su modelo. Pero ese es el punto. No está mal un sistema que sea de mercado, siempre que es un sistema de desarrollo que sea de mercado, pero Argentina no lo necesita. Argentina todavía tiene que
dar el primer paso, que es optimizar absolutamente su producción primaria y su agroindustria, y después empecemos a hablar, poblemos la Patagonia, fomentemos la producción ovina, y después empecemos a hablar de si vamos a construir satélites con perspectiva de género. Bueno, con este cierre no tengo nada más por agregar, solamente recordamos que a partir de ayer ya está disponible la plataforma de crowdfunding para que puedan hacer contribuciones al canal. Como decía, la idea es seguir creciendo con la ayuda de ustedes. En la descripción del video van a tener el link y yo lo voy a ir poniendo también en los comentarios de los videos. Lamentablemente, por un tema del país en el que vivimos, podemos recibir solamente donaciones de Argentina en pesos. El tema dólares vamos a habilitarlo recién con Patreon, que ya estamos ahí finiquitando todo. Y bueno, el agradecimiento como siempre Yo para a mí... Patreon lo puse en libras, perdón. Me cae el cahuete que soy, ¿eh? Esto sí que es un verdadero cipayo. Y bueno, para decirles a los chicos acá, Nico, Jero, la verdad que para mí fue un gustazo, una mesa recontra rica, interesante, aprendí un montón de cosas charlando este rato con ustedes. Impresionante los comentarios, la cantidad de aportes también que nos brindaron. De haber sabido, este programa lo poníamos a Esteban de León y yo me quedaba tomando mate porque tiró un montón de información que yo no iba a acceder en ningún lado. Y bueno, el tema de la sustitución de importación, insisto, da para mucho más. Por suerte disparó otros temas también súper interesantes y creo salió un lindo programa. Así que bueno, ojalá que esta mesa la podamos empezar a repetir los martes con Nico, con Jero y que forme parte también de los contenidos fijos del canal. Así que Jero, un gusto tenerte con nosotros una vez más a pesar de tus problemas técnicos. Nico, el gusto de siempre, como hablamos al principio, realmente un gusto contigo y el agradecimiento a los chicos que estuvieron durante esta hora y 10 casi haciéndonos el aguante con los comentarios. Un fuerte abrazo y vamos a ver si en breve subimos, Jero, ese documental que queda pendiente. Estaría bueno que lo puedan ver los chicos del canal. Sí. Bien. Bueno, un gran abrazo a todos y bueno, los que puedan ya ir con su contribución, invitarnos un cafecito por mes, siempre va a ser bienvenido. Un gran saludo a todos y que terminen bien el martes. Un abrazo.